Bien, ya está en nuestros estudios el periodista Pedro Tenorio. Él es columnista del diario Correo y escribe permanentemente analizando la realidad nacional, la situación política, y nos acompaña esta noche para conversar sobre lo que viene ocurriendo a nivel político en nuestro país. Gracias, Pedro, por estar aquí. A ti, Luis Alfonso. Muy buenas noches. Lo primero, has escrito varias cosas en los últimos días sobre el caso de Nadine Heredia, incluso en el Twitter sobre el caso de Vargas Llosa, el garante de la democracia. Cuéntanos primero el caso de Nadine Heredia. ¿Qué crees que ocurra después de todo esto que ha venido produciéndose a nivel judicial y a nivel periodístico? Bueno, Luis Alfonso, desde hace ya buen tiempo, básicamente desde que ella toma la batuta para sacar del gabinete al primer ministro Villanueva el año pasado, se convierte en la figura refulgente y probablemente más poderosa después del presidente. Lo que la coloca a tiro de piedra, como se suele decir, es decir, en una personalidad que iba a estar bajo el ojo público de la fiscalización y también del debate político. Y esto finalmente le está pasando una factura muy pesada, ¿no? Hay quienes dicen que hay una suerte de cargamontón, de ensañamiento. Ella ha dicho también, que ella lo dice. El Grupo del Comercio le ha mandado la artillería pesada a Tenorio. La concentración, dice, la concentración de medios, ¿no? Mediática. Bueno, ¿tú pero crees mira, que hay un afanado contra Nadine? Precisamente eso iba. Creo que no se trata de un cargamontón, sino de la lectura natural de un personaje que concita mucho poder, tanto por su proyección política como presidenta del Partido Nacionalista, como del poder que ella ejerce y para el cual no fue elegida, que también genera otro ámbito de discusión y de fiscalización que la vemos en los medios, ¿no? Hay dos temas, el tema de la frivolidad, digamos, el tema de los chocolates. Eso es secundario, Pero tú has sido muy duro respecto del tema de la información que he dado sobre el manejo de las cuentas, la tarjeta de la amiga. No es un buen ejemplo si uno busca la transparencia, ¿no? Porque considero, y como muchos ciudadanos, ¿no?, de que los políticos tienen que ser los primeros en descargar cualquier tipo de suspicacia sobre ellos, ¿no? Y me parece, yo he criticado básicamente la estrategia que ha seguido ella y sus defensores en ir mostrándonos una situación por puchos, por etapas, cuando lo más inteligente hubiera sido descargar desde un primer momento cuál es la naturaleza de los bienes de la que ellos disponen. Porque no nos olvidemos que estamos en un escenario en el cual nos terminamos enterando que ella recibe dinero a través de cuentas de su madre, amigos y otros colaboradores, el hermano, que luego gotean de forma extraña hacia sus propias cuentas. Una situación que no es para nada transparente y que alimenta todas estas suspicacias, pero también he señalado en mis columnas que hasta el día de hoy no hay una prueba que de manera fehaciente señale la comisión de un delito. Por tanto, estamos en una etapa de confrontación política que ella no ha sabido manejar. Y cuando hablamos del tema ya casi anecdótico, frívolo, de las compras, los chocolates, los viajes, allí me preocupa mucho que el político pierda la perspectiva de que es importante que ante el pueblo muestre austeridad, muestre un manejo de su persona que lo emparente precisamente con aquello para lo que ha sido elegido o para lo que trabaja al lado del presidente, que es una función en la cual se tienen que cuidar mucho las formas y ellos no lo han hecho, ¿no? Ahora, Pedro, eso es un tema. El tema, digamos, más grave quizás sea el de la usurpación indebida de funciones de una primera dama que cumple un rol dentro del gobierno en donde detenta mucho poder. Eso es algo evidente, lo puede, digamos, demostrar el propio primer ministro Pedro Cateriano, ¿no? Pero no asume ninguna responsabilidad política. Digamos, esa no sería la acusación más grave porque el tema de las cuentas... Bueno, y es una acusación que viene ya desde hace tiempo, ¿no? Por eso yo mencionaba el caso concreto de la salida del primer ministro Villanueva, ¿no? Cuando claramente entre ella y el ministro de Economía lo desautorizan, lo obligan a irse y por tanto se genera una crisis política hace ya más de un año, pero que evidenciaba hasta dónde llegaba ese poder para el cual ella no ha sido elegida y que sin duda no le genera ningún tipo de responsabilidad legal y que finalmente cuando acabe este gobierno y haya problemas, los que, como se suele decir, pagarán el pato, los platos rotos, van a ser los que juramentaron, los que firmaron y no aquellos que tras bambalinas movían los hilos, ¿no? Y bueno, eso es el tema, digamos, de su rol o de su participación en el gobierno de su esposo. ¿Qué hay con lo que ha dicho sobre que no se investiga o no se ataca del mismo modo o no se es tan riguroso con Keiko Fujimori, con los otros actores políticos que van a participar en las elecciones y de quienes no se sabe mucho tampoco de cómo financian sus vidas? Bueno, sería una desgracia que el periodismo no investigue con ese mismo nivel de interés
tanto a Keiko Fujimori como a Alan García, como el propio Alejandro Toledo, que ha sido materia de investigación en los últimos tiempos, y ahí está todo el escándalo de Coteva. Pero no olvidemos quién está en el poder. O sea, la labor de la prensa es investigar a todos, pero sin duda tienes que investigar, en primer lugar, a quien está en el poder, a quien tiene manejo eventual, posible, de fondos públicos o de beneficiarse a través de favores o de negocios que no estén muy claros, ¿no? Pienso que ahí hay una tarea que el periodismo está ejerciendo, la oposición política, y ya en la medida que nos aproximemos a la campaña electoral, estoy seguro que lo va a hacer también respecto de García, a quien se ha criticado mucho por los petroaudios, con justa razón, y otros elementos que han ido apareciendo. El caso Oropesa, que también le trae un costo político importante a Lapra y a García, no es un asunto pues de hace 2 o 3 años, es de hace un mes. Por tanto, no hay que ponerse en plan de víctima, pero sí creo que es importante que se le exija a los medios, a nosotros los periodistas, que nos ocupemos también de otros actores políticos, ¿no? Hay que hacerlo. Y hablando de un actor político que ha estado en la boca de todos, boca a boca, el tema de Vargas Llosa, o sea, el garante de la democracia, el que avaló a Ollanta-Humala, hoy ha sido objeto, bueno, durante toda la semana, de notas en Twitter, en Facebook, en las revistas del corazón, como se dice, ¿no? A raíz de esta información en donde aparece junto a la ex de Julio Iglesias, y hay periódicos que lo han señalado como el padrastro o el próximo padrastro de Enrique Iglesias. ¿Qué opinión tienes de, mientras el Perú está como está, digamos, el gobierno se cae un poco a pedazos por todo este tema de corrupción, el garante está... Está galante, ¿no? Está galante. No es un garante, sino un galante. Así es. Pero mira, finalmente es un asunto personal, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de un personaje de la cultura peruana que tiene una participación activa en el debate político y que en este caso está siendo contemplado por los medios por un asunto personal. Pero él lo ha buscado. Sin duda. En la portada de la revista Hola, no es algo que se produzca espontáneamente. Está siendo un poco víctima de lo que él denomina la civilización del espectáculo, ¿no? Él publicó hace muy poco un ensayo donde deplora, lamenta que gran parte del debate de los medios, de la cultura, esté vinculado a los asuntos de farándula, ¿no? Y de alguna manera él está en este momento en ese trance. Lo hemos visto perseguido por fotógrafos, por camarógrafos, ¿no? Y él no quiere abrir su vida privada. Creo que hace bien y creo que es parte del anecdotario que acompaña a la política, ¿no? Pero es un hombre público y es inevitable que los medios no se interesen por lo que hace también este señor, que además aparece en esta revista. Además es una circunstancia espectacular. Es decir, hace más de 60 años, hace 60 años más o menos, a su manera él escandalizó a sus amigos, a sus familiares, cuando se fuga y se casa con la tía, ¿no? Con Julio Urquidi. Y luego genera un remesón similar años después cuando se casa con Patricia, a quien todos hemos visto a su lado. Y ahora, creo, con alcance global, nos da muestra pues, de una personalidad muy activa en el campo de los afectos. Yo creo que va a seguir siendo parte de la discusión, es una de las noticias pintorescas del año. Pero sí deberíamos volver, por ejemplo, y sé que ese ha sido el propósito inicial de esta conversación, a temas tan delicados que lamentablemente, subrayo lamentablemente, tocan a la primera dama y terminan afectando al gobierno. El día miércoles, Hildebrand en sus 13 ha mostrado cómo esta amiga, esta señorita Rocío Calderón, funcionaria pública, ha dispuesto, ¿no?, de su tarjeta de crédito en plan de préstamo de la primera dama, ¿no? Mejor dicho, Nadine ha dispuesto de una tarjeta. Y resulta que según esta publicación, la señorita Calderón tuvo un noviazgo con alguien que está cuestionado también por ciertos desarreglos a nivel de... Este tema de las empresas brasileras. Pues, básicamente vinculado a Camargo Correa, ¿no? Como se ha dicho ahí en la nota. Entonces, todo esto deja pues en el ambiente una sensación que no es la más positiva, ¿no? Y que creo deberían contribuir a aclarar los actores políticos que están vinculados a este tema, no dejarlo como un asunto de segundo o tercer nivel, porque nuevamente está ahí en las primeras planas, y los ciudadanos que en este momento están pensando cómo llegar a fin de mes, qué va a ocurrir el próximo año, si sus trabajos están o no garantizados, si van a tener servicios de salud, la inseguridad. Esa gente ve a los políticos involucrados en asuntos que no están del todo claros. Y Pedro, respecto de ese tema, ese 30, 40% de gente que no quiere más de esto, de esto que hemos venido conversando, que es medio chistoso, pero medio dramático también. El elenco estable de la política. Que quieren algo nuevo.
conversábamos antes de iniciar la entrevista sobre esta columna de Alfredo Torres en El Comercio sobre la búsqueda de un líder. Aquí yo decía al inicio del programa que queremos encontrar estos líderes. Porque... O sea, lo que cuenta Alfredo Torres es interesante, ¿no? Hace 5 años se hizo esta encuesta y lo que la gente quería era honestidad. Clara prueba de que durante el gobierno aprista ese era un valor muy devaluado, ¿no? Hoy lo que la gente está pidiendo en primer lugar es liderazgo. Prueba gráfica de que es la sensación, el humor popular. Como que lo que adolece falta un el presidente. conductor. Y quien lamentablemente ha contribuido en buena medida a horadar ese liderazgo ha sido Nadine Heredia, ¿no? Entonces eso es lo lamentable. Liderazgo y luego seguridad. Que sea alguien que proyecte imagen de líder, pero que además esté dispuesto a jugársela a fondo por una solución rápida, integral, efectiva, no tanto discursos, sino realidades en el tema de combate a la delincuencia. Pero no parece vemos a que ningún político eso. serio involucrado en el tema, porque decir que vamos a sacar los tanques a las calles, la Fuerza Armada, eso no va a resultar. De los que están en el escenario, ninguno parece satisfacer esa demanda de este público, de estos ciudadanos que buscan algo nuevo, ¿no? Ahí hay, digamos, una oportunidad política. Es incluso más grave que lo que tú señalabas hace un momento, que decías un 30, 35%. Recuerdo una encuesta de Ipsos de diciembre, en la cual casi el 50% de los encuestados quiere a alguien diferente a Alan García, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Toledo. Al final, si no encuentra esa personalidad, seguramente optará por algunos de estas figuras del elenco estable, dirán que es el mal menor y lo terminarán haciendo. Pero si en el camino surge alguien con un discurso y una postura interesante, puede sin duda ganar espacio. No nos olvidemos, en la campaña del 2006 tenías un candidato antisistema que era Ollanta Humala y que tuvo casi la mitad de la votación. En la campaña del 2011, él gana la primera vuelta con un discurso muy de extremo, 30%, ¿no? Y ahora, ¿quién va a representar a ese 30 o 35% que señalabas hace un instante? No hay en el espectro en este momento alguien de esas características. ¿Lo habrá? No lo sabemos. De pronto la gente, por lo que, digamos, la situación económica de muchos puede haber mejorado y haya también un poco la idea de evitar el salto al vacío, puede hacer que una posición de esa naturaleza no tenga tanto éxito como el 2006 o el 2011. Pero sí hay un mercado que está harto de ciertas características del modelo, que lo que quiere es una respuesta, y no necesariamente va a ser una respuesta sensata, criteriosa, sino cualquier barbaridad. Algo distinto. Así es. Oye, Pedro, muchas gracias. Vamos a seguir conversando. A ti. El programa es muy plural y la idea es poder aportar pues, mucho análisis a la ciudadanía. Muchas gracias. No, a ti. Muchas gracias. Bien, vamos a ir a una brevísima pausa y volvemos con el programa.